Hola muchachos, ¿cómo están? En el día de hoy voy a explicarles el ejercicio 8 de hidrostática que nos dice: si el globo aerostático de la figura está lleno con hidrógeno, cuya densidad que nos da como dato es igual a 0,1 kilogramos por metro cúbico, y el peso del material utilizado es de 50 newtons, si se considera que el émbolo tiene un área de 25 centímetros cuadrados y que su peso es despreciable, nos piden determinar el volumen del globo necesario para lograr un equilibrio en el sistema. Las ecuaciones físicas que vamos a utilizar son las siguientes. Debido a que nos dicen que tenemos que lograr un equilibrio, vamos a utilizar la condición de equilibrio, la sumatoria de fuerzas, que nos dice que es igual a 0. Tenemos también el empuje que va a tener el globo, que es igual a la densidad por la gravedad por el volumen sumergido. Tenemos también el peso, que es igual a la densidad por la gravedad por el volumen de cierto material. Tenemos también el de la presión, que es igual a la densidad por la gravedad por la altura, y la presión nuevamente también, que es igual a fuerza sobre área. Muy bien, nosotros para empezar vamos a determinar que en un primer momento acá actúan ciertas fuerzas. Por ejemplo, tenemos el empuje del globo que va hacia arriba, tenemos el empuje, también tenemos la tensión que se representa mediante un corte en la cuerda, y este corte nos va a determinar fuerzas para un primer momento y para un segundo momento. En este primer momento la tensión tiene un vector que va hacia abajo, tenemos la tensión, tenemos también el peso del material que se nos da como dato, que son 50 newtons, y también tenemos el peso del hidrógeno que está contenido en el globo. Y este peso va a estar dado por la fórmula densidad por la gravedad por el volumen del globo, que es justamente donde está contenido el hidrógeno, para la redundancia. Tenemos acá el peso del hidrógeno. Utilizando la ecuación para igualar las fuerzas, tenemos que el empuje, que está dado por densidad por la gravedad por el volumen, en este caso del globo, la densidad que se va a usar va a ser la densidad del aire, ya que, como vemos, el globo no está sumergido en el agua, pero está en la atmósfera, está al aire libre. Por lo tanto, se toma la densidad del aire. Esto va a ser igual a la tensión más el peso del material, que son 50 newtons, más el peso del hidrógeno, que está dado por la densidad de hidrógeno por la gravedad por el volumen del globo, que es justamente donde está contenido el hidrógeno. Nosotros en este primer momento podemos ver que acá tenemos densidad por la gravedad por el volumen del globo, y acá también tenemos densidad por gravedad por el volumen del globo. Esto que está sumando pasa a restar y podemos factorizar el volumen del globo. Nosotros tenemos entonces que va a ser volumen del globo multiplicando por la densidad del aire por la gravedad, y esto menos la densidad del hidrógeno por la gravedad. Esto va a ser igual a la tensión más 50 newtons. Muy bien, entonces acá podemos determinar que el volumen del globo va a ser igual a tensión más 50 sobre, tenemos la densidad del aire, que es 1,2 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, que va a ser 12, menos la densidad del hidrógeno, que es 0,1, nos da como dato el problema, 0,1 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, que nos va a dar 1. Entonces 12 menos 1 tenemos 11. Y esta va a ser la ecuación clave para determinar nosotros el volumen que debe tener el globo para lograr un equilibrio en el sistema. Pero esta tensión nosotros la podemos encontrar en un segundo momento, como hemos dicho anteriormente. Por acá tenemos la tensión que va hacia abajo, acá la tensión que va hacia arriba, pero acá la tensión está en el émbolo. Por lo tanto, vamos a determinar fuerzas que actúan sobre el émbolo. Nosotros tenemos acá una fuerza que actúa en el área del émbolo, una fuerza que actúa en el área del émbolo, que vamos a denominar F sub A mayúscula, y una fuerza del aire que va hacia arriba y que actúa también sobre el área del émbolo, y denominaremos F sub A minúscula. Entonces, en este segundo momento, usando también la ecuación de
del equilibrio de fuerzas, tenemos que nosotros tenemos hacia arriba la tensión y la fuerza del aire. La fuerza del área va a ser igual a la tensión más la fuerza del aire. Muy bien. Para determinar nosotros estas fuerzas del área y del aire, vamos a utilizar la ecuación de la presión. La presión va a ser igual a la fuerza sobre el área. Entonces, nosotros tenemos que, para un primer momento, en la fuerza del área, nosotros tenemos presión en el área va a ser igual a la fuerza en el área sobre el área. Y para determinar esta presión en el área, nosotros vamos a determinar que va a ser una suma de presiones. Y esta suma de presiones es justamente, como nosotros podemos ver en este cilindro, actúa también la presión atmosférica, que está dado por el número 10 a la quinta. La presión en el área va a ser igual a 10 a la quinta. Y esto lo sumamos más la presión que está ejercida en el área de la presión va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces la presión en el área va a ser igual a 10 a la quinta más la densidad del líquido donde está sumergido el émbolo, que es 1000, la densidad del agua, que multiplicaremos por la gravedad 10 y multiplicaremos por la altura, que nos da en centímetros, pero la altura en centímetros a metros va a ser igual a 1/2 de 1 metro. Entonces la presión en esta área va a ser igual a 10 a la quinta, que es igual a 100.000. 1000 por 10 sobre 2 es 5. Con el 1000 se hace 5000, entonces tenemos 105.000. Sus unidades de medida son los pascales. Muy bien, nosotros entonces, volviendo a esta parte de la ecuación, tenemos que 105.000 va a ser igual a la fuerza ejercida en el área sobre el área. Y como dato del problema, se nos dice que el área del émbolo tiene de 25 centímetros cuadrados, que expresados a metros nos va a dar un total de 25 por 10 a la menos 4. Entonces acá nosotros ya podemos encontrar, realizando los cálculos correspondientes, la fuerza en el área, que va a ser igual a 262,5. Muy bien. Ahora nosotros, para encontrar, vamos por acá, la fuerza del aire, también la vamos a dar gracias a la fórmula de la presión, que es igual a fuerza sobre el área. Entonces nosotros tenemos la presión de justamente el objeto de estudio en este caso, que es el aire. La presión del aire va a ser igual a la fuerza del aire sobre el área donde se ejerce el aire, en este caso es el área del émbolo también. Entonces la presión en el aire es justamente la presión atmosférica, que está dada por el número 10 a la quinta, que multiplicaremos por el área, que es 25 por 10 a la menos 4. Esto va a ser igual a la fuerza en el aire. 10 a la menos 4 por 10 a la quinta se hace 10 por 25. Tenemos que la fuerza en el aire, la fuerza del aire, son 250 newtons. Entonces, volviendo a esta parte de la ecuación, de esta manera tenemos que la fuerza en el área, 262,5, va a ser igual a la tensión más 250. Realizando una resta, nosotros tenemos que la tensión va a ser igual a 12,5. Ahora que ya tenemos la tensión, volvemos a esta parte de la ecuación, donde tenemos la ecuación clave para hallar el volumen del globo necesario para determinar el equilibrio. Entonces el volumen va a ser igual a la tensión más 50, la tensión es 12,5 más 50, tenemos 62,5 sobre 11. Realizando los cálculos correspondientes, nosotros vamos a obtener 5.6818.
Las unidades de volumen, metros cúbicos. Muy bien, esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima.